son bien importantes que Ruth nos enseña. ¿Cuál sería la primera? De alguna manera lo hemos tocado. ¿Cuál sería la primera lección que nos enseña ella? Ajá, le dijo no a su pasado, renunció a su pasado. Y el renunciar a su pasado estaba renunciando a sus costumbres, a su pueblo, a sus dioses, incluso se estaba arriesgando a que allá en Moab no la volvieran a aceptar. ¿Sí? Ella tomó ese riesgo. Entonces, la primera lección que nos enseña es que le dijo adiós a su pasado. Y nosotros, cuando decidimos seguir a Dios, la primera decisión que tenemos que hacer es decirle adiós a nuestro pasado. Y esto también es bien importante porque muchas veces hay cosas del pasado que nos perturban. Y nosotros tenemos que entender que cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ciertamente eso es un proceso. No es que yo hoy me arrepentí y ya mañana soy completamente diferente. No, eso va en un proceso. Pero tenemos que tener consciente y estar dispuesto a esos cambios, a considerar pues que de ahora en adelante tenemos que ser diferentes, pero no diferente por la forma de vestir o por cómo llevo el pelo o como si me maquillo o no me maquillo, sino diferente por mi forma de actuar, por mi forma de pensar. ¿Bien? Otra lección es que tuvo determinación. ¿Qué significa tener determinación? ¿Ah? Precisión, ¿qué más? No vacilar. O sea, cuando uno tiene una determinación, está seguro de lo que está haciendo. No es que, bueno, si lo hago, no lo hago hoy, mañana no lo voy a hacer. Es decir, la determinación es un pie firme ante lo que se está haciendo. En este caso sería ante la decisión. ¿Usted iba a decir algo, hermano Vero? Así es. Así es, sí señor. Muchas personas eligen seguir a Cristo, pero no todos están dispuestos a tomar su cruz. Muchas veces nos agarramos del Señor con una mano, pero con la otra sostenemos nuestro pasado. Tratamos de adorar a Dios aún viviendo en Moab. Es decir, estamos allá y estamos acá. Somos como la ola del mar, un poco para acá, un poco para allá. Entonces la determinación es una decisión firme de seguir adelante con lo que se había propuesto. Otro aspecto importante que nos enseña el libro de Ruth es que ella tuvo una mentora. ¿Qué significa ser mentor? Un líder que la estaba dirigiendo. ¿Qué más? Un mentor es más que un líder, ¿es un qué? Es un consejero, ¿verdad? Es un maestro. ¿Cuántos de nosotros somos mentores para otros? ¿O cuántos de nosotros hemos tenido un mentor? ¿Tú, Elimele, has tenido un mentor? ¿Y qué has aprendido de ese mentor? Así es. Fíjense que es bien importante esto. Incluso en la película que vimos, Cuarto de Guerra, la señora la anciana, vamos a decirlo así, ella se convirtió en la mentora de esa muchacha. Y ella estaba clara,
porque incluso ella decía que ella tenía que buscar a alguien para ayudar. Nosotros en nuestra vida espiritual también tenemos que ser así, buscar a alguien, no importa que no sea cristiano, pero que esa persona cambie, pero no porque lo vamos a tener atosigado, sino porque lo vamos a hacer reflexionar ante las cosas. Fíjense cómo Noemí se convirtió en la mentora de Ruth, ¿verdad? Hablándole de su Dios, haciéndola partícipe de las cosas que ellos, de sus creencias, de sus vivencias. Y ella se fue enamorando, se fue transformando su corazón poco a poco y demostró una fidelidad a Dios auténtica, un cambio auténtico. Entonces es importante que nosotros busquemos la manera de ser mentores de otro, para que esa otra persona sea mejor líder, sea una persona de buen pensamiento, y lo podemos hacer con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, ayudar a ese alguien a que sea diferente, con la ayuda de Dios, por supuesto. Otro aspecto que nos enseña Ruth es que ella, con todas estas vivencias al lado de su suegra, descubrió la misericordia de Dios. Y es lo que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? ¿Cuándo se refleja la misericordia de Dios en el libro de Ruth? ¿Cuándo lo vamos a ver reflejado? En el capítulo 3 y en el capítulo 4, ¿verdad? Porque todo está previamente planificado por Dios. Y además de eso, ella estaba desafiando la tradición, su tradición, al hacer esto. Ella misma se estaba desterrando de su pueblo para asumir una nueva vida, una nueva forma de pensar y obtener las bendiciones. Entonces, qué increíble es el libro de Ruth, ¿verdad? Cómo nos enseña desde la humildad. Hoy, anoche, cuando meditaba en la palabra, me acordé de lo que dijo el hermano, ¿verdad? Que dice que está el proceso y que luego viene la prueba. Miren todo el proceso que vivió Noemí y Ruth. Y luego vino la prueba, porque la prueba es la bendición que ella va a tener. Pero además de eso, ella fue, junto con vos y con Noemí, buena administradora durante esa prueba de lo que Dios le dio. Entonces yo decía, fíjense cómo en todas las cosas, oye, está presente allí. Allí está la prueba, que es lo que vamos a ver ahora. Cómo Ruth pudo llevar bien y ser una buena administradora de lo que Dios le dio durante esa prueba. Y gracias a eso estamos nosotros aquí. Amén. Porque entonces nosotros vamos a pasar a ser, ¿verdad?, parte de ese plan de Dios. ¿Qué nos enseña hasta el momento este libro? Fíjense, cuando todo parezca que va en contra nuestra, cuando pensamos que no podemos lograr más, que estamos ya completamente agobiados, resulta que allí es donde vamos a encontrar la misericordia de Dios. Es allí donde tenemos que tener la fe, la esperanza de que esto es un proceso y que Dios nos va a ayudar para poder obtener la bendición. Y que después de todo esto, de todo proceso, está la gloria de Dios. Amén. Muchas veces nosotros nos agobiamos por el problema, o por los problemas, por los conflictos. Y de verdad, mire, yo a veces digo, Dios mío, cuando me siento tan agobiada, digo, Dios, muéstrame
¿qué es lo que yo tengo que aprender? Porque cuando yo le digo así, pareciera que hay una luz y dice, bueno, es esto. Entonces ya allí uno ve como una esperanza. Bueno, ya tengo que cambiar esto, tengo que mejorar en esto, tengo que ser más tolerante con esto. Entonces uno va avanzando en el proceso. Pero si uno se agobia, el proceso lo ahoga. Y nos va a pasar como los israelitas, en vez de ser 40 días, vamos a durar 40 años. Entonces, es eso. Es entender que todo lo podemos en Cristo. Amén. Amén. Que Dios está allí para darnos la fortaleza. Y entender que no somos nadie sin Dios. Él es el que nos va a dar esa fortaleza para seguir adelante. Amén. Amén. Dios permite todo eso porque, como decía la hermana, ¿verdad? Cuando hizo referencia a las ovejas, si estamos muy gordos, entonces las ovejas, por ser torpes, se voltean y si no pueden como volverse a ponerse sobre sus patas, entonces se agobian y pueden hasta morir. Entonces Dios, por su misericordia y por su gracia, quiere que estemos todos preparados para ese cambio. ¿Y cómo nos prepara Él? Pasándonos por procesos para que podamos ser buenos administradores de lo que Él nos va a dar. Noemí había vuelto a su casa vacía, pobre, viuda, sin hijos, pero hay una plenitud para los creyentes de la cual nunca puede quedar vacío. Es decir, aun cuando estemos vacíos, Dios nos va a dar una restauración. Nos va a dar otra vez todo eso que perdimos en algún momento, nos lo va a dar multiplicado. La copa de la aflicción es una copa amarga, pero ella reconoce, Noemí, ¿verdad?, que la aflicción viene de parte de Dios. Cuando nosotros entendemos que los procesos vienen de parte de Dios para que nosotros aprendamos, la carga se hace diferente. Lo que pasa es que por muchos años, ¿verdad?, se había creído o se había generado una cultura que toda aquella persona o todo aquel cristiano que estuviese en una prueba, vamos a llamarlo así, por eso que ya cambiamos el nombre de prueba por proceso. Si estaba en una prueba era porque estaba en pecado. Y resulta que no. Dios, desde el mismo momento en que lo aceptamos, empezamos nuestro proceso, porque Él empieza a trabajar en nosotros, a moldear nuestro carácter, nuestras costumbres, pero nosotros también tenemos que permitirle a Él que lo haga. Que lo haga. Y eso es un proceso. Entonces, el proceso trae aprendizaje. Así es, así es. Cuando nosotros entendemos el proceso, entonces es como empezamos a reflexionar. Porque ¿qué nos permiten los procesos? Es vernos internamente. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Yo allí estoy develando mi ser, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que yo tengo malo que necesito cambiarlo? ¿O qué es lo que me está faltando que necesito aprenderlo? Entonces es allí, en ese reconocimiento, donde viene o empiezan los cambios. Ahora fíjense bien, la última parte de este libro nos lleva entonces al plan redentor de Dios. Es decir, todo esto estaba, por decirlo así, fríamente calculado por Dios. No, nada está de más, nada está de menos. Todo estaba allí,
ya meditado y escrito por Dios. Porque si esto no hubiese sucedido, esto fue la apertura que utilizó Dios para darle la entrada a los gentiles, a otros que no eran del pueblo de israelita, que eran los que lo conocían a Él. Entonces, ¿cuál fue esa primera apertura que Él hizo allí, en ese plan? ¿A quién? Cuando los testigos, ¿a quién? ¿A quién fue la primera? A Rahab, ¿sí? A Rahab. Y de esa unión, ¿quién nació allí? Boaz. Luego entonces viene Ruth y Boaz, ¿sí? Entonces todo eso está dentro del plan de Dios. Entonces hoy vamos a hacer referencia al plan de redención de Dios. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa la palabra redención? Redimir, rescatar. Si lo llevamos a ese término, entonces sería el plan de rescate de las almas de la humanidad de parte de Dios. La palabra redimir significa comprar, pero eso tiene un precio, ¿verdad? Ese rescate tiene un precio. Significa comprar. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. ¿Y nosotros éramos esclavos? ¿De quién? Del pecado. Del pecado. Entonces, redimir significa comprar, pagar el precio por algo. Comprar a esclavos y darles la libertad de esa esclavitud. Redención es el acto de liberar o rescate de una persona o una cosa, de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Un ejemplo, aquí en la ley venezolana, que la persona que está privada de libertad, hay un beneficio que se llama la redención. Y ellos tienen que, por un día de trabajo en la cárcel, eso le rebaja un día de la condena. Entonces, ellos tienen que pagar un día de condena por trabajando. Fíjense, claro, esa es una forma también de redimirse, de ir suavizando su pena, sus años de cárcel. El Redentor es el que paga ese precio. También hablamos del Joel. ¿Qué significa Joel? La Biblia hace referencia al Joel. Joel es sinónimo de Redentor. El Joel de la Biblia, porque hace referencia al Redentor. Y ese Redentor está simbolizado en este caso por Boaz. ¿Y Boaz simboliza a quién? ¿A quién? A Cristo. Porque ¿quién fue el que nos vino a redimir a nosotros? Cristo. Pagó por nosotros un precio muy alto, ¿verdad? Fíjense. La Biblia establece la ley de la redención, ¿sí? Del Redentor, habla del Redentor. Y para eso vamos a irnos a Deuteronomio 25, del 5 al 10. ¿Quién lo tiene, por favor? Deuteronomios 25, del 5 al 10. Es bueno que entendamos esta parte, porque nos va a ayudar a entender, ¿verdad?, todo lo que pasa posterior con Ruth y con Noemi. Cuando hermanos habitaren juntos y
y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa de mis persanos. Amén. Gracias, hermano. Fíjense cómo, ¿verdad? Esa ley establecía unos acuerdos para que en caso, ¿verdad?, que una familia como la que le pasó a Elimelech, que no tuvo, ¿verdad? Murió murió Elimelech, murieron sus dos hijos y sus viudas no tenían descendencia. Entonces era una manera, porque ahí sí, según lo que decía, según lo que pasaba allí, ellas no tenían ningún tipo de credibilidad, no eran nadie, porque no había una cabeza que las representara. Entonces, como para que esa familia no pasaran así como al anonimato, esa ley les permitía esa redención, y el hermano o el pariente más cercano tenía la potestad de redimirlas y darle un nombre, para que su familia o la familia de ese pariente que había fallecido no desapareciera por completo y ellas no quedaran por allí abandonadas. Entonces esa ley permitía eso. Pero además de eso, vamos a leer en Levítico 23, 22. Quien lo tenga, por favor. Levítico 23 y 22. Dice así: cuando se gane la mies de vuestra tierra, no se le vaya el último después de él, y espigarás tu siervo, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová lo produce. Muy bien. Fíjense que eso también era otro mandato, porque Dios en esa ley decía eso. Porque resulta que cuando Noemí se va con Ruth a los campos de Belén, ellas van a trabajar, en este caso Ruth, porque Noemí por no ser anciana no podía, pues. Pero Ruth se fue a trabajar a los campos de Boz, y los que hacían recolectar la cosecha, ellos tenían ese mandato. ¿Cuál era ese mandato? Que no recogieran todo, sino que dejaran algunas cosas para que los pobres o aquellas personas desfavorecidas tuviesen algo que recoger y llevar para sus casas y comer. En este caso, Ruth era una de esos pobres que iban atrás de los que iban segando y recogiendo alimento para ella y para su suegra. Entonces eso estaba allí establecido en la ley. Una, del pariente redentor. Dos, que además, ¿verdad?, donde ella iba a ir como sierva, ella iba a recoger, iba a conseguir alimento aún yendo detrás de los que estaban espigando. Son dos aspectos bien importantes. Entonces, cuando se pierde una tierra, volviendo a la ley, y se ha establecido un precio,
para su redención, la persona la puede